Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, seguimos. Bueno, entonces... ¿Se llevaron el oro los españoles de América? Todo no. Como dice todo el mundo. Todo no. Se llevaban una parte y las otras, como establecíamos que eran provincias, que ellos consideraban que eran provincias, se usaba para hacer obras públicas en los mismos territorios. En los mismos territorios se hacían obras públicas con ese dinero que se conseguía. Por eso todo... Señores, vayan, bueno, el que tenga la oportunidad que vaya a Guanajuato, que vaya a todas esas ciudades del centro de México y vea cómo es la arquitectura similares, las iglesias que se construyeron ahí, las casas de instituciones públicas, para que vean la riqueza arquitectónica y cultural que estableció el Imperio Español ahí en esas ciudades. Que hay otra cosa, Eliseo y Luis, que le iba a comentar. La mayoría de ciudades de las colonias que fueron inglesas, francesas y portuguesas estaban en la costa. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que en cualquier momento podían salir corriendo. Y dejar todo. Contrario a lo que dice los españoles, Bogotá, aunque había asentamiento ya está ahí, no hay, se creó ahí mismo. ¿Por qué? Porque no era el objetivo del Imperio Español, era evangelizar. Y ellos creaban las ciudades donde se le hacía más conveniente, pero si había un asentamiento, ellos lo hicieron. Por eso México es la capital del país ahora mismo. Tenochtitlán se quedó ahí mismo donde estaba la ciudad. Bogotá, Santiago de Chile, Caracas, aunque está cerca de la costa, también. Y todas esas ciudades así que podemos mencionar. Aquí tenemos ciudades dentro de la logística era diferente. Concepción de la Vega. Era diferente la logística inglesa. Claro. No, la logística era establecer ciudades de la costa para en cualquier momento salir huyendo. Porque lo de ellos era recoger materiales y materia prima. Eso era lo principal que ellos tenían en la... Entonces, hay una idea que está en el imaginario de la persona, que los países que fueron colonizados por ingleses, bueno, los franceses no tanto, pero por los ingleses, por el ejemplo de Estados Unidos, acuérdate la poesía de Neruda, son los de mayor desarrollo económico. Neruda tiene una poesía, la palabra, y si se llevaron el oro, pues nos dejaron el oro, que es la palabra, nos dejaron el idioma. El idioma. Sí, no, y había muchos también de esos que se graduaron que eran trilingües, porque también le dieron, o sea... De los idiomas taínos que se hablaban. Pero hay mucho envenenamiento histórico. Eduardo Galeano contribuyó bastante a eso. La Biblia y el territorio. Sí, escritores con mucho resentimiento. Sí, hacia la corona. Son de una época muy nacionalista, de un nacionalismo que se gestó radical con el comunismo. Es con la retórica de cierta corriente ideológica que se mantuvo y se continúa en el tiempo. La izquierda. Exactamente. Sí. Y se sigue propagando, como vimos con un ejemplo de los presidentes que mencionamos. Entonces, vuelvo al tema. Ciertamente, colonias inglesas como Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda tienen desarrollo económico, pero yo creo que la gente sepa también que en África, los ingleses tuvieron en Egipto, en Kenia, en Nigeria y en Rodesia. Allá un poco más en el Asia, tuvieron en Nueva Guinea, en Pakistán, en Birmania, en Malaca, en Borneo. Y la India, ¿verdad que sí? Que es un país que se ha desarrollado actualmente. Actualmente la India cuenta con un desarrollo económico. Y no un país tampoco que ustedes tengan nada que envidiarle por ejemplo, a México. La India no tiene nada, por lo menos como viven sus habitantes, no tiene nada que envidiarle. Yo diría que nada que envidiarle a México. Entonces es un mito. Es un mito que el colonizador tenga que ver con el la gente tiene que entender, por ejemplo, Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano que uno tiene. El desarrollo económico como imperio de Estados Unidos vino después por sus pobladores, por su gente, por cómo ellos decidieron organizarse y verla que se transformar sus sociedades. No tiene que ver intrínsecamente con... Los recursos naturales también. Son muchas variables, Bueno, pero no debe ser. La paradoja es que los sitios más atrasados de Estados Unidos eran lo que más controlaban los franceses. Que son Luisiana y creo que Alabama, esos sitios por ahí. Exactamente. Esa región. Los franceses no se habla tanto, pero para que la gente tenga una idea, aparte de ¿verdad? El vecino, lamentablemente, la situación histórica que ha tenido. También estuvieron en Argelia, en Túnez, en Marruecos, en Mauritania, en Guinea, en Camerún, en Costa de Marfil, todos esos países que vuelvo y le digo, no tienen... Níger, Chad, Somalia, Gabón, Madagascar. Todo eso fueron colonias francesas. Claro. Y esos países, a nivel económico y a nivel de desarrollo humano, no tienen nada que envidiarle a ninguno de los países que fueron conquistados por España. Así es. Nos quedan unos minutos y vamos a tratar de desarrollar el tema de la Inquisición.
Sí. El tema religioso y cómo se conecta entonces con las independencias de que se dieron en Latinoamérica y por qué se da. La Inquisición protestante, obviamente, no pasa como debajo de la mesa porque no fue una institución estatal. Escúchame, qué bueno que tú le digas Sí. a la gente lo que viene siendo la Inquisición. Claro, claro. La Inquisición es la organización del sistema de persecución criminal por temas religiosos que se consideraban contrarios al cristianismo. La intolerancia religiosa a los... Persecución, Exactamente. Persecución. Esto sí se sistematiza. ¿Cuándo comienza esto? Esto no comienza en el siglo XV con los españoles. Recordemos las cruzadas. Hay que decir que la Inquisición española fue tardía. Claro. Respecto Y a no la es Inquisición exclusivo literal. del cristianismo. No, El judaísmo no. y el islam también el Islam también su... tuvieron su etapa de Inquisición. Recuerden que cuando cae el Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo, comienza entonces el largo periodo de la Edad Media, que son 1000 años. En esos 1000 años Cristianización. se da la cristianización, pero como método de consolidación de esa fragmentación que se da en Europa. Los monarcas, para expandir su territorio, buscar recursos y evitar la guerra entre ellos mismos, se iban a buscar territorio que no tuviera ninguno de ellos. Unían esfuerzos, armaban ejércitos y hacían incursiones en los territorios que le quedaban cerca, que era Oriente Próximo. Israel, el Líbano, Siria, todo eso, ese Turquía. territorio. Hubo creo que 9 o 10 cruzadas que se dieron en el tiempo. Luego, cuando se organiza ya, los estados ya están más organizados, las monarquías están más definidas, entonces viene la sistematización de eso, que es lo que se llama, es lo que se conoce como Inquisición, que comienza en el siglo XV. Buscan un manual que se llama el Maleus Maleficarum, que es una especie de código legal, donde se identifica, se establecen los castigos y los procesos. Y las instituciones que se van a encargar de perseguir eso también. La Inquisición es la base del proceso penal actual, para que tú tengas una idea. Sí. La base del sistema procesal de justicia de Occidente es la Inquisición. De interrogar, de acusar. El parámetro que se fija ahí del derecho de defensa, de cómo yo acuso, cómo yo castigo. La tipificación de los hechos, la tipificación no de las actuaciones. Cómo... Que no era español. No era español, porque hay que decir... El Maleus Maleficarum. Bueno, no, el Maleus Maleficarum... Sí, pero lo escriben, eran dominicos. Eran una orden de religión. Era una orden española, eran los dominicos. Eran frailes, eso escribe en Suiza, o sea, no, por ahí que se escribe en Suiza o en Austria. Es que escriben eran los se relaciona mucho porque como los reyes católicos fueron los que se encargaron de propagar el catolicismo y eso eran órdenes alemanes. Católicas. Entonces, ¿qué pasa? Que surgen, obviamente, cuando tú oficializas la práctica, tomada de Torquemada, se vuelve el inquisidor mayor, sí, y es el más famoso. Pero había otro, apellido Orellana, creo que era, que fue el que recogió, el encargado, el cronista, de cuántas personas perdieron la vida, y hay mucho debate histórico sobre eso. Se habla de 30.000 personas en todo el tiempo que la Inquisición estuvo del siglo XV hasta el XIX, pero en Europa, en los territorios más al este, Austria, Alemania, Suiza y todos esos países, Hungría, Bélgica, ahí se habla de más de 150.000 personas que perdieron la vida en esos procesos. Obviamente hay una parte que murió en las prisiones, murió por torturas, que también se dice que se le atribuye a la Inquisición española. ¿Por qué la Inquisición española es la más famosa? Porque fue la que duró más tiempo. ¿Quién elimina la Inquisición española? Francia, cuando entra y ocupa la península ibérica en 1808, que Napoleón invade. Cuando Napoleón invade y pone ahí un reino a... No, su hermano, a José Bonaparte, a Pepe Botella. Sí. El famoso Pepe Botella. Instaura un gobierno satélite a su favor. Ahora, eso se traslada a América
Hubo Inquisición, sí, claro, en Latinoamérica. Ahora, era la Inquisición que se practicó aquí. Habían tribunales de Inquisición que funcionaban en Cartagena y en Sudamérica. Ahora, era más ligada a la medicina. ¿Entiendes? Eran buscando atención médica, que la gente iba donde los chamanes, donde hacer esa práctica que todavía hoy se mantiene, que la gente entendía exactamente, que era, de medicina ancestral, que no... Y que se prohibían en base a la regla de la religión. Ahora, ese tema de la supuesta represión y demás, se traslada entonces a la época del siglo XIX, que es donde se producen los movimientos independentistas en lo que es Latinoamérica hoy. Latinoamérica, empezando con Haití. Primero comienza Haití, luego sigue entonces la Gran Colombia. Exactamente. De Bolívar. Que sobre Bolívar es un personaje, señores, sobre el cual hay muchos mitos. O sea, lo que motivó esas independencias fue una crisis en España. España, cuando Napoleón invade, que le invade en 1808, queda en el limbo. Y sale en 1813, Napoleón toma Madrid, toma la península. Estos territorios, España pierde la capacidad de defender a las colonias y obviamente de mantenerlas. El ejército medró mucho. Había El intento, sí. El intento. Está también el tema de la ocupación en la península ibérica, que terminó en 1813 Egipto. También. La campaña de Egipto, las campañas de Italia, la ocupación de lo que hoy Alemania, Austria. Sí. Todos esos países que están en el centro europeo. Napoleón llegó a tener prácticamente toda Europa. Lo que pasa es que es imposible mantener un territorio de ese tamaño y de armar esos ejércitos. Ya dijimos aquí que la Gran Armée, que fue el ejército que entró a Francia, fue un ejército de 500.000 personas. Eso eran números inmanejables. Entonces, España pierde la capacidad de controlar estos territorios. Y un grupo de criollos, de ricos, de lo que la gente diría popi, se querían hacer con las tierras del Imperio Español en esta parte del mundo. Ese fue uno de los orígenes de la independencia. Querían controlar los medios de producción. ¿Entiendes? Pues Bolívar tenía bueno, por eso es que por eso es que ante la decaída del imperio, usted ve que entonces lo que era Hispanoamérica, que después los franceses dijeron Latinoamérica, se divide en tantos países. Por eso que usted dice en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, todos esos países que son pequeños, tú dirás, ¿por qué tanto territorio? Lo que pasa fue que cuando se hundió el barco, todos esos comandos que habían ahí se fueron en la canoa que ellos mejor entendieron. Sí, es la transferencia del feudalismo. Es el feudalismo que se da en este territorio. Fue lo mismo que pasó en Europa cuando cayó el Imperio Romano. Se dividió en muchos territorios. Que no pasó en Brasil. Por eso que Brasil es tan grande. Porque exacto. En Brasil tenían otro sistema de gobierno. Eran gobernaciones. Y los gobernadores, cuando empieza el Imperio portugués, ¿verdad que sí?, a caer también por Napoleón, prefirieron unirse en contra de que le quitaran lo que era la esclavitud y su medio de producción, ¿verdad que sí?, que estaban todos amparados en esclavos. Decidieron unirse y formar entonces un solo gobierno, y por eso Brasil es tan grande, tiene tanto territorio, porque ellos prefieren unirse en pro de la esclavitud que desunirse entonces y ser gobernado por otra persona. Sí, era con otros ideales. La identificación simple de un enemigo, que fue lo mismo que motivó, que produjo como consecuencia la independencia de Haití. Los enemigos son los blancos, los franceses. Sí. Después y hay que entender que había una guerra geopolítica. Entonces, Louverture lo ayuda a los españoles. A Bolívar lo ayuda a los ingleses. Claro, que son los que se llevan toda la riqueza. Recordemos. Y luego de que Bolívar le dice a los ingleses, no, yo quiero crear un gran país, una gran Colombia. Por favor, a nosotros no nos conviene eso, que ustedes vengan entonces y después pase como en Estados Unidos, que ahora no están haciendo frente a nosotros mismos, que fuimos su
¿verdad? Que si sus antecesores. Claro. Nosotros necesitamos que ustedes se mantengan así divididos y que no tengan ni siquiera ninguna relación. Porque si ustedes se hacen fuera, entonces ¿quiénes que lo van a hacer? A nosotros mismos. Así es. Bolívar lo que intentó fue convertirse en una especie de emperador de los territorios. Bolívar tuvo en casi 200 batallas, como se establece, pero en una, creo que la batalla de Ayacucho, si no me equivoco. Él no la iba a ganar si no le mandan los ingleses 5,000 casacas rojas, como lo conocían los indios. Claro. Para que pelearan junto a él. No, y tuvo que aliarse con Boves, que eran los llaneros en Venezuela, le tenía miedo todo el mundo. Lo que pasa es que la figura de Bolívar, ciertamente heroico y con todas sus luces y sus sombras, claro, se reconoce ahora porque fue que libertó, bueno, la mayoría de países de lo que hoy es Sudamérica. Son países grandes, desarrollados, Venezuela, Colombia, Ecuador, y todos esos países que se le reconoce a él, ¿verdad? Que si, bueno, Bolivia está nombrada en su nombre. Claro. Bolivia es. Pero la formación de Bolívar es española. Bolívar era mantuano, era de la aristocracia venezolana. Bueno, que ustedes no sé si lo han comentado aquí antes, saben que Duarte le pidió ayuda a Bolívar en un momento para la independencia. Claro. Bolívar tenía un compromiso con Haití. Que le había no sé si era con Henry Cristo, con Alexander Petion o no me acuerdo con cuál de los... No sé. No me acuerdo con cuál de ellos era que lo había rescatado en un momento y le dijo no, le dieron dinero y armas. Sí, exactamente. Y le dijeron, no, yo no te puedo ayudar a ti. A cambio de mantener el status quo. Para que la gente entienda la geopolítica de dónde se mueve. Sí, claro, que eso del reconocimiento ahora, por ejemplo, de Venezuela, de unos países y de otros, es que hay intereses. Más que por encima de lo que debe de ser, ¿verdad? Que sí, que el reconocimiento y la democracia. Y de la narrativa, como dijimos anteriormente, la justificación de la lucha contra el imperio. Esa narrativa siempre ha estado presente en esos países sudamericanos. No, porque tú tienes que darle una razón a la persona para que entreguen su vida, ¿verdad? Que si su vida, que es lo más preciado que el ser humano tiene, en pos de una causa. Una justificación ideológica. No, y lo que ustedes han dicho de la leyenda negra, que ha sido reeditada muchas veces durante los procesos independentistas. Reciclada, ¿verdad? El liderazgo y la hegemonía española que fue enfrentada por los ingleses crearon la leyenda negra, pero después las guerras independentistas la retomaron. Claro. Después las guerras hispanoamericanas las retomaron de nuevo. Y después los gobiernos de cierta ideología, y después las tendencias socialistas. Nosotros lo que queremos con estos temas es, verdad, que sí, que la gente se haga una idea, que no consuma todo lo que se sienta orgulloso de su hispanidad también. Es importante. Y que con estos datos ustedes saquen sus conclusiones, porque tampoco queremos hacer leyenda rosa, como hay algunos que lo quieren promover. Pero bueno, esto es un tema que amerita mucho más tiempo. Lamentablemente el tiempo hoy se nos agotó. Pero queremos darte las gracias, Yesbel, por esos datos. El placer es mío, y para los que nos escuchan, muchísimas gracias. Y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.